A ver, ¿cómo se construye una buena vida? No es una pregunta fácil para nada, pero la clave podría estar en entender cómo funciona, cómo se diseña nuestra propia libertad. Hoy vamos a meternos de lleno en esta guía práctica para darle forma a esa vida, usando la atención y la reflexión como nuestras herramientas principales. El punto de partida es una paradoja que te vuela la cabeza. La orden de ser libre, ese famoso haz lo que quieras, nos mete en un lío. Piénsalo un momento. Si uno obedece, pues ya no es libre porque está siguiendo una orden. Y si desobedece, resulta que está haciendo lo que quiere, que es justo lo que le ordenaron. Es una trampa. Pero no es un simple juego de palabras, ¿eh? Es, en el fondo, la realidad de nuestra condición. Y esto nos conecta directamente con esta idea poderosísima de Jean-Paul Sartre. No es que podamos elegir ser libres o no. No hay opción. Estamos, como él dice, condenados a ser libres. Incluso cuando uno decide no elegir, ya está eligiendo. Así que la pregunta importante no es si seremos libres, sino bueno, ¿qué vamos a hacer con esa libertad que nos toca sí o sí? Ok, para empezar a construir, primero hay que conocer los materiales. Y dentro de nosotros hay dos fuerzas que están siempre en tensión, moldeando todo lo que decidimos. Vamos a explorarlas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hacer lo que uno quiere es algo mucho más profundo que simplemente seguir el primer impulso que aparece. Esta imagen de la balanza lo ilustra perfecto. De un lado tenemos la gana, el capricho. Del otro, la voluntad. Una es un chispazo de un momento, la otra es una estructura sólida, bien pensada. A ver, vamos a desglosarlo. El capricho es el me apetece ahora. Es reactivo, es inmediato. La voluntad, en cambio, es preguntarse ¿qué es lo que quiero para mi vida en general? Y claro, eso exige hacer una pausa, exige reflexionar para poder poner las prioridades en orden. Es la gran diferencia entre un antojo pasajero y un verdadero proyecto de vida. Ahora, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Vamos a ver cómo esta lucha interna se manifiesta en la vida real. Hay un par de historias clásicas que nos muestran a dónde nos puede llevar el camino del puro capricho. Primero, la historia de Esaú. Imagínense la escena. Llega a casa muerto de hambre. Su hermano le ofrece un plato de lentejas, pero a cambio de su primogenitura, o sea, su herencia, su futuro, todo. Y la lógica de Esaú fue, bueno, si me voy a morir de hambre ahora, ¿de qué me sirve todo eso? Y listo, aceptó el trato. Cambió algo fundamental y a largo plazo por una satisfacción inmediata. Un error de perspectiva de manual. Y luego tenemos al ciudadano Cain, el hombre que literalmente lo acumuló todo, construyó un imperio de cosas, pero en el proceso trató a la gente como si fueran meros instrumentos para sus planes. Al final murió rodeado de riquezas, sí, pero completamente solo, añorando un simple trineo de su infancia que simbolizaba toda esa conexión y afecto que había perdido. Entonces, ¿cuál fue el error que ambos cometieron? La simplificación. Creyeron que la vida era una línea recta, conseguir lentejas, conseguir cosas. Pero una vida ética no es una línea recta, es más bien como una red complejísima de relaciones humanas. Y el primer gran paso hacia una buena vida es apostar por esa complejidad en lugar de la falsa simpleza del deseo del momento. Bueno, pasemos del problema a la solución. Si la simplificación es la trampa, entonces, ¿cuál es la clave para vivir bien? La respuesta está en una aritmética muy simple pero a la vez muy profunda. La aritmética humana. Es que es muy claro, las cosas como un diamante o un auto nos pueden dar comodidad, estatus, nos pueden servir, pero nunca, jamás nos van a poder dar lo que solo otro ser humano puede ofrecer. Respeto, amor, amistad, complicidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Si uno trata a los demás como cosas, recibirá cosas de vuelta, pero nunca afecto de verdad. Y aquí está el meollo del asunto. Una buena vida humana es, por definición, una buena vida entre seres humanos. No nacemos siendo completamente humanos, nos vamos haciendo humanos al aprender de otros. Para que los demás me traten como humano, yo debo tratarlos a ellos como humanos. Es un pacto de reconocimiento mutuo. Y la advertencia es clara. Si tratas a los otros como herramientas, tú mismo te conviertes en una. Bien, ya tenemos el diagnóstico y el principio fundamental. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo aplicamos esto en el día a día? ¿Existe un método práctico, un arte que podemos cultivar? Miren, la ética no es una lista de reglas que uno se memoriza y ya está. Es mucho más que eso. Es la disposición a reflexionar. Es pararse en esa encrucijada, como en la imagen, y entender que, aunque todos los caminos parezcan posibles, no todos nos llevan al mismo destino. No todo da igual.
El método es este, pensarlo 2 veces. El primer pensamiento es el impulso, el capricho, ese lo hago porque tengo ganas. Es fácil, es casi automático. Pero el segundo pensamiento es el que de verdad define nuestra libertad, la reflexión. Es el momento de preguntarse, un momento, ¿esto se alinea con la vida que quiero construir? ¿Me conviene realmente a largo plazo? Y esto es crucial, porque cada elección crea consecuencias, como una piedra que dibuja ondas en el agua. No se puede elegir el qué e ignorar el cómo y el después. Somos los arquitectos de nuestra vida, y esa es una responsabilidad ineludible. Para ir terminando, vamos a unir todas las piezas. Aquí tenemos el plano completo, la jerarquía que nos guía en la construcción de una buena vida. Todo comienza con la libertad. Esa es nuestra condición inevitable. A partir de ahí, el primer paso es la atención, la capacidad de distinguir entre el capricho y la voluntad. Una vez que podemos ver con claridad, el siguiente paso es la humanidad, elegir tratar a los demás como personas, no como cosas, y la suma de estas elecciones conscientes y humanas es lo que nos lleva, finalmente, a la buena vida. Aquí reside la clave de la libertad real, en saber establecer estas prioridades. Este análisis nos da las herramientas y los planos, pero al final la construcción es un esfuerzo personal y continuo. La pregunta entonces vuelve a ser individual. ¿Cómo va cada quien a construir su libertad?